Muy buenas noches, les saluda su servidor y amigo Armando Villa y en esta ocasión me acompaña como siempre mi gran amigo José Padilla. Encantado de la vida, mi estimado y querido amigo Armando. Vamos a tener un programa en esta ocasión, José, amigos, muy especial, va a ser muy interesante, los invitamos a que se queden. Vamos a estar platicando del tema terrorismo fiscal o Facultades de las autoridades. terrorismo fiscal o facultades de las autoridades fiscales, estimados amigos, algo que no debe de ser ajeno a ustedes, ni tampoco a todo el público contribuyente, empresario, contador, persona física, persona moral, José, para todo el mundo. Resulta interesante el tema de las facultades de comprobación porque tiene que ver con un tema muy vamos a decirle, muy difícil, complicado a veces de poder entenderlo, como es el pago de los impuestos. Así es, y además, pues las autoridades fiscales, en aras de recaudar, pues como que empiezan a confundir las facultades que las leyes les otorgan y adoptan otras que no les corresponden. Como siempre, en cada empresarial en vivo, ya saben que tenemos 2 programas cada mes y tratamos siempre de tener espacios para sus comentarios, para sus preguntas, para sus observaciones, para sus sugerencias. Estamos para servirles. Y bueno, déjenme decirles que en esta ocasión los invitamos, como los demás programas, a que se relajen. Relájense. Respiren hondo, profundo, José, porque se va a poner bonito el programa. Los invitamos a que se queden. Al final les tenemos una sorpresa porque les vamos a dar la fórmula para poder digerir, para poder sobrellevar todo este tema de las facultades de comprobación, José. Un primer comentario. Primer comentario, pues que efectivamente, además de que se siembra allí la paranoia en materia fiscal, siempre hay que tener presente, Armando, que hay un marco jurídico que tiene que ser respetado tanto por el gobernado como, en este caso, por las autoridades fiscales. E independientemente de que te quieran decir al rato, si ahora sí que chiquita no te la vas a acabar, pues hay una ley, una carta magna que nos protege y que tutela hasta dónde puede llegar la autoridad. Entonces, ahorita vamos a ver cómo a través de una plataforma por parte del SAT, como que te pretende meter un poco de temor, pero pues yo creo que eso sería para las personas que adolecen de conocimiento legal, jurídico, tributario, Armando. Entonces, cuando conocemos, pues que digan lo que ¿No quieran. pasa nada? Pues, Esto quiere decir entonces que para los estudiosos de la materia, para los que trabajan de manera cotidiana, investigan en el área fiscal, para los quienes por supuesto se preocupan de allegarse de toda la información necesaria y suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones, no tiene nada de qué preocuparse, José. yo creo que, de lo que se tienen que preocupar es de ilustrarse, Armando. Imagínate tú, si se preocuparan, yo creo que los más preocupados deberían ser los CEFOS. Y los CEFOS cada vez crecen, crecen y crecen. Pese a que hay muchas leyes que supuestamente sancionan ese tipo de conductas delictivas, Armando. Y entonces la pregunta es, oye, ¿y entonces qué está pasando? Fíjate que por analogía, esto para que se relajen, porque necesito que se relajen, porque vamos a tocar temas sensibles por analogía. Resulta ser que siempre me dicen los colegas, Armando, es que sabes que resulta que antes de que yo me casara, pues todo estaba bien con la suegra, no pasaba nada. Y después de casarme, ¿qué crees? Pues todo cambió. Y entonces dices, ¿se podrá asemejar algo a ¿Solo con la suegra? antes de que me diera de alta del RFC y empezara con todo esto? Vamos a plantear la primera premisa. Terrorismo fiscal o facultades de comprobación. El terrorismo fiscal lo entendemos, y esto ha sido no de esta administración, José, sino ya tenemos varios sexenios en donde pareciera que somos presa de lo mismo. Pero hay un punto importante, estimados colegas, amigos. Sucede que cada sexenio y cada gobierno en turno, José, requieren de recursos para sufragar sus gastos o siquiera para sus programas sociales, que es a donde prácticamente lo enfocan todo. Es ahí donde está el punto medular. ¿Verdad? A sus programas sociales. ¿Por qué los programas sociales?
Se preguntarán, oye, eso está bien, ¿no? A los programas sociales. Cierto, sí, está bien. Y no podemos decir que no, ¿verdad? Porque le ayudan a un sector de gente. Sí, pero ese sector de gente resulta ser que es el que deja, ¿qué? ¿Votos? Así es. Es el que deja simpatías del gobierno en turno, Creo que sí. ¿verdad? Y entonces para eso tienen que ir sobre las mismas personas que actualmente a un sector de estas personas nos están diciendo, José, que somos insensatos. Nos están diciendo que se necesita crear una nueva clase media. Que no seas aspiracionista, ¿no? ¿Para qué estudias, no? ¿Para qué estudias? Egoísta. No puede ser así. Dale tu 50% de ingresos, dáselo al gobierno para que entonces pueda compartirlo con la gente que no trabaja, no produce, o con la gente que Pero que, es lo de pobreza tienes, extrema. pero que lo tienes en el bolsillo, ¿no? O sea, alguien le puede decir, por favor, de nuestro público, alguien le podría decir al gobierno, a algunas personas de ahí, que los recursos que se utilizan para esos programas sociales o para esas pensiones o para esos, las becas o para, ¿cuál es el concepto que le dan a los niños? A los ninis. ¿Cómo se les llama? Ayudas, A apoyos. Alguien podrá decirle que el dinero se origina ¿de dónde? Del pago de los impuestos, Así es. José. O sea, de los impuestos que pagamos quienes somos contribuyentes. Precisamente, fíjate que aquí resultan preguntas muy interesantes con base en lo que tú bien apuntas, Armando. Porque si partimos de la premisa de que estamos obligados a contribuir para el gasto público, hasta ahí, ¿qué es el gasto público? Seguridad, salud, bienestar, infraestructura, gasto corriente, etc. Entonces, como que se está soslayando el destino final de los tributos para nada más canalizarlos a ciertos programas sociales. Yo no soy enemigo de que se ayude a la gente, Armando, pero que se ayude con cierta medida. Porque entonces tal pareciera que ahora quiero más impuestos, más impuestos, más impuestos. ¿Y para qué? Recién se vio que se crearon algunos partidos políticos y como para qué carajo. Este país no necesita más partidos políticos, Armando. Necesita que se depuren los que ya tenemos, porque los que eran priistas se van al partido en turno. Y así, entonces como que no tienen la camiseta puesta, tienen la camiseta pero por la lana. Y esa lana, como tú bien apuntas, son nuestros impuestos. Ahora te empiezan a amenazar de decir, si no cumples, van a haber represalias. Oye, quiero yo ver entonces que el pago del impuesto yo tenga una prestación a cambio, una prestación en materia de salud, seguridad, etc. No la hay, Armando, el país cada vez está peor. Y entonces aquí dice uno, a ver, tanto te vas contra el gobernado, ¿por qué carajo ahora no se van contra el funcionario público que no está haciendo bien su tarea, para la cual está contratado para que se ejerza el gasto público para un bien común, no solamente para cierto sector, en donde tú como bien lo apuntaste, solamente para ganar votos? Porque entonces aquí los organismos que agrupan a las ciertas asociaciones, por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial, carajo, pues que haga algo en pro de todos sus agremiados, porque le están pagando cuotas y como para qué, Armando. Hay un tema que es relevante y aquí es el punto de partida justamente para lo que vamos a abordar. Cada uno de esos sectores, cada una de esas agrupaciones que ha pretendido alzar la voz, algo sucede. Hay una reacción del Estado, porque el Estado, justamente, y esto en la parte del gobierno, pues tiene un poder inmenso, José, tiene un poder inmenso, que pareciera que actualmente nadie le puede decir nada. Nos dicen, tenemos el derecho a la libertad de expresión, sí, siempre y cuando esa libertad de expresión vaya acorde a los intereses sus lineamientos del gobierno, ¿verdad? O sea, estás conmigo, estás contra mí. Pero entonces, como estás contra mí, y como ha sucedido en las dictaduras, en las monarquías, y ya no digo, en las tiranías también, sucede entonces que tiene que prevalecer la idea y el pensamiento de un grupo de personas o de una persona.
Así ¿Y es. a través de qué? A través de infundir el terror. Terror. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Y cómo se le infunde el terror a un contribuyente? Bien fácil. Ahí lo tenemos, está en una ley. De hecho, hace un momento planteabas algo que es muy importante y que nuestros amigos deben de saber, José. Las autoridades, como los contribuyentes, nos tenemos que ceñir al apego de un orden jurídico todo el tiempo. So pena de que la persona que no se apegue a estas disposiciones, entonces se generan consecuencias. Existen consecuencias para aquellos funcionarios, para aquellos servidores públicos que no se apegan a las disposiciones. Existen esas consecuencias, están las normas. Pero ¿qué pasa? No es un problema de normas, no es un problema de leyes, pues, es un problema de aplicación de estas leyes. Y de voluntad. Eso es. Y entonces, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿Qué nos queda por hacer? Se los vamos a decir al final, la fórmula secreta, para que se queden, por supuesto, desde luego. Mándenos sus preguntas, sus comentarios. Porque resulta ser, José, Sí. que en el Código Fiscal de la Federación, relacionado con nuestras disposiciones fiscales, tenemos ahí facultades de las autoridades, ¿verdad? Facultades de las autoridades que en un ejercicio pleno de respeto a esas normas no tendría por qué traducirse en un terrorismo. Claro. Pero vaya, pareciera que cuando reciben una notificación en el correo de que, oye, tienes una notificación en tu buzón tributario, ya se ponen a temblar, ¿no? Ya, es como si te dijera la esposa, va a venir mi suegra el fin de semana, no, va a venir mamá, uy, qué cosa, ¿no? Ya tiemblas, ¿verdad? Ya hay algo está pasando, algo está sucediendo. Ese terrorismo se instituyó, Armando, a través de lo que se reformó para el Código Fiscal de la Federación para este año 2021. Recordemos que en la iniciativa de ley del titular del Ejecutivo presentada en 2020 para 2021, dentro de los ejes medulares con los cuales se propone una recaudación, es una gestión tributaria. Y esta gestión tributaria señala que se le otorgan mayores facultades a las autoridades fiscales precisamente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de nosotros. Por lo tanto, se propone la adición de un inciso I al artículo 33 del Código Fiscal. Y es ahí en donde queda instituido el terror. Pero fíjate que aquí es en donde digo, ahí? te tienes que ilustrar. Bueno, allí y en otros más. ¿Será ahí? Ahí en otros más. Te voy a decir aquí a manera de ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjate, y es chistoso, porque efectivamente tú haces mención de que las facultades de las autoridades están debidamente señaladas en el 42. Allí te dice... Bueno, esas son facultades de comprobación. De comprobación, ok. Pero, sí, pero luego acá... otros artículos que le dan otras facultades. Sí, en el 33, fíjate, en el 33 del código te dice, voy a permitir leerlo para que todos... Es asistencia. Dice, ¿no? Exacto, las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Uno, proporcionar asistencia gratuita. Pero ahí, primero te venden el favor. Oye, no te preocupes, mira, te voy a dar asistencia. Y entonces, poquito a poquito, y allá en el inciso I, es en donde ahora sí que te la toda, ¿no? Porque es en donde te amenazan y te dicen, oye, contribuyente, tú tienes que tener cierto parámetro de referencia por cuanto hace a utilidades, ingresos, a deducciones y a una tasa efectiva de impuestos sobre la renta. Claro. Además, te digo que puedes tener ahí una contingencia, un riesgo impositivo. Entonces, no, además... Oye, ¿qué es eso de riesgo impositivo? Ya queda ahora definido en la plataforma del SAT y te dice, fíjate, dice riesgo impositivo, es la contingencia de incumplimiento de las disposiciones fiscales que le son aplicables a un contribuyente o a un conjunto de contribuyentes y que repercuten el correcto pago de contribuciones, concretamente del impuesto sobre la renta. ¿Qué es esto, estimados amigos? Sucede que a partir justamente de esta reforma, ¿y por qué llevarlo a un tema de terror, de infundir terror, de desestabilizar emocionalmente o siquiera, si tú quieres, físicamente a veces también les afecta porque emocionalmente estamos mal? Sucede que a partir justamente de esta reforma, la autoridad le va a señalar a los contribuyentes, les va a dar información, les va a decir cuáles son los ingresos acumulables, cuáles son las deducciones autorizadas.
José. ¿Cómo debes de determinar la utilidad? Y te va a decir, les va a decir, nos va a decir. De hecho, ya nos está diciendo. ¿Qué nos va a decir? Oye, mira, sucede que los ingresos acumulables que estás determinando no son correctos. Sucede que estás acumulando indebidamente. Sucede que estás deduciendo incorrectamente. Ups, espera, hay un tema. Porque aparte, les va a mandar, y de hecho así es, una propuesta de pago. José, una propuesta de pago de los impuestos. ¿Por qué del terror? Ah, bueno, porque si no lo pago, entonces, ¿qué va a suceder, José? Ese es el punto central. Si yo no acepto esa propuesta, si yo no la pago, no estoy obligado a aceptarla. Por supuesto que tampoco estoy obligado a seguir lo que la autoridad está considerando como ingresos, porque puede ser una interpretación o una aplicación indebida por parte de la autoridad. Claro. José. O desconocimiento. O desconocimiento. Pero no perdamos de vista que por esa razón no vayamos a pagar. Porque si no presentamos la declaración anual un mes después, si no presentamos bien nuestros pagos provisionales, si no presentamos bien nuestros impuestos, viene la aplicación de otro artículo, José. El 17H. 17H, ¿no? 17H. Primero me está diciendo ingresos, deducciones, yo te voy a decir cuáles son. Yo te voy a decir en dónde tienes diferencias o qué es lo que debes de tomar en cuenta, ¿verdad? Pero también, si tú no cumples de manera correcta en la presentación, viene la suspensión provisional o la cancelación. Certificado de sello digital. De los certificados de sello digital. ¿Cuáles son los certificados de sellos digitales, José? Pues son los que necesito para timbrar mis facturas. Son los que necesitamos para timbrar las facturas, señores. Si se restringe temporalmente el certificado o se los cancelan, no pueden timbrar sus facturas. Si no pueden timbrar sus facturas, pues entonces, ¿qué pasa? No obtienes ingresos, no te pagan, porque nadie te va a pagar si no les mandas una factura. Para la operación. Para la operación. ¿Con qué vas a pagar los sueldos? Si no tienes ingresos, si no tienes recursos. ¿Con qué le vas a pagar a tus proveedores? ¿Con qué le vas a pagar a las autoridades, señores? Ah, espera, José. Eso no es terrorismo. Eso no puede ser terrorismo. No, porque el terrorismo es un castigo. No es terrorismo. No. A ver, pero resulta que, y aquí lo tengo la evidencia, aquí está la evidencia, no les voy a decir cuál contribuye, pero aquí está la evidencia. Resulta que actualmente, José, está mandando invitaciones, tómenlo en cuenta, no lo pierdan de vista, está mandando invitaciones, exhortos, ¿para qué? Invitaciones y exhortos, José, por diferencias, inconsistencias, así le llama, inconsistencias, en las contribuciones, pero estamos hablando 2016, 2017, 18, 19, 20, 5 años, señores, 5 años, está revisando 5 años de inconsistencias, José. Pero ese no es terror. Ven. No, están haciendo su chamba. Ven, es su trabajo. Claro. Es mi trabajo decirte que hay inconsistencias en las retenciones, que hay inconsistencias en la declaración anual, hay inconsistencias en todo. ¿Y cómo se da cuenta de las inconsistencias? Por lo que está en la plataforma, ¿no? Y por lo que pagan en sus pagos provisionales. Y les dice, en pandemia, señores, en pandemia, en crisis. Te invito a que te conectes, fíjate, una atenta invitación para una entrevista en línea. Una entrevista en línea. A través de medios electrónicos que se llevará a cabo tal día, desde su equipo de cómputo. O sea, no la libras, no vengas, es en línea. En línea, sí, en línea. Y ahí te voy a decir de mis hallazgos. Te voy a decir, ya te caché. A ver, espérame, ¿ya me cachaste en qué? Si estoy cumpliendo bien. Es que existen muchas inconsistencias en lo que es la plataforma con los pagos. Demasiadas, pero no se atribuye al contribuyente. Y entonces tienes que 5 años, 5 años. Y agárrate con que no los atiendas. ¿Por qué? Porque eso se utiliza para proyectar, ahora sí, 42 facultades de comprobación. José. 5 años, señores, por inconsistencias. Ese no es terror. Ven, te invito. No, porque me dice,
cordialmente, ¿no? Cordialmente te voy a restringir tus sellos. Cordialmente te voy a mandar la información de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Cordialmente te estoy mandando la propuesta del pago, José. Eso es cordial. Eso es cordial. Pues, ojalá que no les pase. Yo tuve un caso, Armando, de esos en donde precisamente ahí la autoridad te pone ahí tus láminas de PowerPoint y ves los ingresos que tuviste 2016, 17, 18, 19. Y de repente ve, dice, oye, aquí hubo una, se dispararon. Aquí en este año bajaron totalmente. ¿Por qué? Además, aquí hay una diferencia entre entre tus CFDIs y lo que tú acumulas. ¿Sabes cuál era esa diferencia, Armando? Y ahí una pena ajena. Se trataba de una sociedad civil y tú sabes, la ley te señala que se acumula cuando se cobra. Claro. Y ellos pretendían que acumularas cuando expedías el comprobante. Lo mismo sucede con las retenciones. Lo mismo, expides el CFDI, pero todavía te lo pagan. Señores. ¿Te das cuenta que ahí no es interpretación, ahí es desconocimiento, Armando? Señores, a ver, José, ¿no se supone que para eso son los complementos de pago? Para eso están los complementos de pago, por el amor de Dios. Pero sucede que eso no es terrorismo, son facultades de las autoridades. Y agárrate entonces, que dentro de esas facultades, esto es una invitación, estimados colegas. Además, antes de que presenten sus declaraciones anuales, no solo las anuales, sino las provisionales, ya te están mandando el correo. Está por vencer tu plazo para la presentación de la declaración. Eso no es terrorismo. Está por vencer. No, eso no es terrorismo. No es terror. No. Te estoy avisando porque, pues es que tienes un contador pero tan, ¿cómo le llamamos? Ya sabes, tan, que hay que estarle recordando que tiene que presentar sus declaraciones, que ya se va a vencer. Y entonces cuando le llega al contribuyente, empieza y a ver, ¿qué estás haciendo, contador? ¿Por qué me llega un correo? ¿Por qué me tiene que estar llegando? Bueno, pues... Dice aquí Silvia Lira que, buenas tardes, Silvia. También llenan el buzón tributario de comunicados diciendo que están por vencer las obligaciones fiscales. Exacto. A pesar de que ya se presentaron en tiempo y forma. Exacto. Pero eso no es terror, Silvia. Eso no es terror. ¿Qué es? ¿Facultades? Tengo la facultad, yo la autoridad de estarte diciendo, espera, vamos a llevar al SAT, vamos a llevar todo esto al SAT a la mañanera, ¿no? Ahí hay el programa ¿cómo se llama? El mentirómetro, así se va a llamar, lo inauguraron hoy, ¿sí se llama el mentirómetro? ¿Algunos de ustedes lo vieron? Mentirómetro, hoy en la mañana, hoy lo estrenaron, para ver cuáles fueran las noticias falsas o no, ¿de quiénes? De los periodistas, de los medios esos conservadores y todo. Porque ya saben dónde está la verdad absoluta, ¿no? Pues vamos a llevar a lo del SAT allá al mentirómetro, ¿no? A ver, ¿cómo? Bueno, por si fuera poco. Pero todavía no llegamos al terror. Ese no es terrorismo fiscal, José. Simplemente te está diciendo por qué. Porque tienes un contador inútil. No lo quería decir, pero tienes un contador inútil que no presenta bien sus pagos provisionales. No sabe cuáles son los ingresos acumulables. No sabe cuáles son las deducciones autorizadas. Hazme el grandísimo favor que nos tiene que estar diciendo. Bueno, vamos a ver el lado positivo. Para que entonces sepamos cuál es el criterio de la autoridad, ¿no? Pero para eso están los criterios normativos y los criterios no vinculativos. Pero bueno, dejemos eso. Va. Sucede entonces que tiene, además en este año, José, porque también fue reforma, medidas de apremio se llaman, ¿verdad? 40 y 40 de Código Fiscal. Y ahora llaman al tercero en discordia. Y ahora van a llamar al tercero. ¿Quién es el tercero? Hoy es el Sorullo. ¿Cuál es el tercero? ¿No? ¿Quién es el tercero? ¿Qué no eran dos nada más? Tercero relacionado con el contribuyente. El tercero relacionado. ¿Quién es el tercero relacionado? Con los contribuyentes. José, ¿cuáles son los terceros? Los proveedores, clientes. Proveedores, clientes. Y yo aquí agregaría específicamente, ¿sabes qué? Estaban fiscalizando o pretenden fiscalizar mucho a los asimilados. Y ahí poner una lupa para los terceros. Ahí, a ver, espérame. Pero fíjate qué chistoso, porque por un lado, le ponen aquí la lupa en el 40A para que esté ahí como tercero relacionado. Todos. Y luego por el otro lado, le permiten a este asimilado tener ingresos hasta por 75 millones de pesos al año. Para agarrarlo. Oye,
Pues para agarrarlo, 75 minutos para agarrarlos. Pero si ya estaban armando. Lo van a agarrar, es para agarrarlos, es para agarrarlos. Pero vamos a esto. Sucede entonces que en la actualidad, a partir de obstaculizar dicen, pero sucede que luego el notificador no llega, ¿eh? Luego el notificador no llega, ¿a dónde? Al domicilio, o luego no hacen la notificación como debe de ser. Y entonces dicen, voy a aplicar medidas de apremio, y esas medidas de apremio se las voy a aplicar a los terceros. ¿Cuáles son las medidas de apremio que les van a aplicar a los terceros? Embargo, señores. O sea, puede embargar a los terceros, pero eso no es terrorismo. O sea, yo como tercero, ¿qué rayos tengo que ver? Si yo, ¿qué? Nada más tuve algunas operaciones con ellos. ¿Cuántas operaciones van a hacer? 1, 2, 3, 5, 10, 20, ¿cuántas? ¿Cuántas, José? Yo le quisiera aquí a lo mejor darle un poco de, digamos que el beneficio de la duda, en el sentido de decir, a ver, en unas operaciones entre EFOS y EDOS, ¿cómo sacan la lana? A través de un asimilado. Entonces, con 13 se van. Ah, bueno, pero eso es un caso concreto. Bueno, eso es un caso especial. Por eso estoy diciendo, otorgando el beneficio de la duda, pues a lo mejor podría, digamos que ponerle ahí una media paloma. Nuestros amigos sabrán, nuestros colegas también, que la autoridad generalmente siempre se va a exceder. Todo sí, bueno, eso es otro tema. Una cosa es lo que sea, por eso esas facultades se llegan a convertir en ¿qué, José? En terror. Porque entonces dices, a ver, espérame, a un tercero relacionado, pero primero demuéstrame que yo soy tercero relacionado y que las operaciones que yo hice con él derivaron en incumplimiento por parte de él. ¿Estamos? No cualquier tercero. Claro, primero tienen que hacer esa tarea que tú comentas. Y la van a hacer. Si ya tenemos entonces, sucede, José, por si fuera poco, cuando implementaron el 69, ¿ve? ¿Para quién fue dirigido? Para los factureros, ¿no? Y de ahí salió la materialidad, ¿no? Sí. De ahí surgió la materialidad. ¿De qué hablamos de la materialidad? De las operaciones de los contribuyentes, de lo que están consignados en los comprobantes fiscales y en los registros contables, ¿no? A ver si es cierto, si fue real o no. Bueno, sucede entonces que fue dirigido a los que expedían facturas apócrifas, por así decirlo, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma. Bueno, ¿y qué pasó? Se extendió hacia todos, en devoluciones, en facultades de comprobación, y entonces ahora materialidad está en todas partes, José. Sí. Hasta en operaciones de comercio exterior está materialidad. Pero si te das cuenta, el tema que ha originado ese terrorismo es ese tema de la compraventa de facturas apócrifas. Ah, bueno, pero a ver, ha generado todo este... A ver, José, no te pongas de parte de no me estoy poniendo del lado de la autoridad. Seguro tú les diste la asesoría de las mañaneras. No, acuérdate que tienes que estar de los dos lados para saber cómo piensa tu enemigo. Seguro tú los asesoraste en las mañaneras, No diría tantas barbaridades. ¿Seguro? No. Bueno, conste que no. Sucede que es cierto, es verdad. Hay quienes son culpables, pero ¿por qué tenemos que pagar todos? Sí, eso o sea, entonces hazlo de manera correcta contra quienes detectes, ¿verdad? Es que ya los tiene, Armando. Ah, bueno, pues ya los tiene, señores. Ya tiene identificados a los grandes contribuyentes y tiene identificados a los despachos que hacen planeaciones fiscales y va por ellos. Dicen que van por ellos. ¿Es una fake news? Pues yo quisiera ver cómo le van a hacer, a ver si es cierto que muy papas fritas. Yo digo que sí es una fake news. Te voy a decir por qué. Porque dice, voy por los grandes contribuyentes y voy por los despachos que asesoran y dan planeaciones fiscales, ¿no? Sí, cómo no. Y le manda el buzón, te está por vencer tu declaración, no presentaste tu declaración, al día siguiente no presentaste, ¿a quién? A todo el mundo. A la persona física, José. Hijo, con unos honorarios de 10,000 pesos y le está mandando, no has presentado tu declaración. O sea, ¿qué es eso? ¿No es terrorismo? ¿No es terrorismo? Es decir, esas facultades de comprobación... Yo diría que son llamaradas de petate. ¿Llamaradas de petate? ¿Por qué? Pues porque hacen mucho ruido, ya es que cuando llegó un funcionario público de los que están ahorita en Toroy, la fiesta se acabó. Sí. Y sigue la fiesta. Pues va a seguir. Entonces...
Pues es que si no nos vamos a deprimir. Pues ahí está, es lo que te Si digo. no nos vamos a Llamaradas de deprimir, tenemos que andar petate. en la pachanga como ahorita. Por eso hacemos este programa, para divertirnos. Porque si no nos divertimos, nos Me presionamos. acuerdo cuando iba a la seco, o sea, que te ibas a aventar ahí un tiro. Ándale, y pues, pero ruido, fuera, ¿no? mucho ruido y pocas nueces. Ya, a ver, ponían la mano en medio. A ver. Ándale. Exacto, sucede. Ojalá y fuera así, pero ¿sabes qué? Hay un tema. Ojalá y si fuera así. Ojalá y fuera cierto, pero como tiene el poder de embargar y precautoriamente, no lo creo. No lo Bueno. creo. Dices, como decían en la secundaria, uca, uca, ¿no? Uca, uca. Lo siento, te lo perdiste, generaste el supuesto, fue con el tercero, fue con el contribuyente, omitiste una simple declaración, ya te suspendí los certificados, ya te caché, sí, te conectaste virtualmente, trataste de aclararlo, pero nada le resulta suficiente. No sé, aquí se me figura eso, que nada es suficiente, José. O sea, nada, con nada lo tienes contento. Bueno, con nada tienes contenta la autoridad. Con nada. Bueno, esperando que todo eso fuera de esta manera, y por el grado de importancia que representa justamente el tema del cumplimiento de obligaciones, tenemos cursos aquí en CADE. Aquí en capacitación, actualización y desarrollo empresarial, con todo gusto, tenemos algunos cursos organizados precisamente para la gente que nos sigue y se puedan ilustrar en diversos temas. Entre ellos, pues tenemos algunos que tú vas a dar, Armando, en siguientes fechas. Es correcto, tenemos optimización tenemos del dictamen fiscal, del dictamen del Seguro Social. Hoy día que se acaba, bueno, entre comillas, se acaba el outsourcing, pues algunas empresas van a tener que elaborar su nómina y pues allí tenemos algunos cursos preparados. Es profeso para este tema que es elaboración de la nómina, taller de seguro social. Medios de defensa para los contribuyentes, para poder defenderse ante todas estas actuaciones de las autoridades ilegales. Ilegales, ¿ok? Convertido esto justamente en el tema de terrorismo fiscal. Y vamos a eso. Todavía no llegamos al tema de terrorismo fiscal, todavía no están nuestros colegas suficientemente convencidos de que las facultades se pueden traducir en terrorismo fiscal. Y entonces es necesario, José, abordar si resulta, José, que no saben nuestros estimados colegas, empresarios, administradores, directores, socios, no entienden bien, no saben bien o no atienden las sugerencias de la autoridad diciéndoles cuáles son los ingresos acumulables, cuáles son las deducciones autorizadas, cómo se determina la utilidad fiscal. No atienden que deben de acreditar la materialidad. Y entonces esto se convierte en la aplicación de una figura, José, que ya la tiene desde hace un rato. ¿Cuál es? Ficción jurídica. Ficción jurídica. A ver, ¿qué es esto de una ficción jurídica? ¿Existe o no existe? No, no existe. Pero finalmente tiene la atribución, la autoridad de aplicar un concepto que se llama ¿qué? Razón de negocios, materialidad y presunción. Y fíjate qué chistoso, porque la reforma fiscal que se hizo al 5A, razón de negocio para este año, fue porque le estaban metiendo gol por el 5A al Armando. Fíjate qué Porque ironía, le estaban demostrando la qué materialidad. ironía, le están demostrando la materialidad, ya no me apliques el 113 bis. Porque le estaban demostrando la materialidad. O sea, el chiste. Entonces, espérate. A ver, o sea, no. El caso es de que no demuestres nada. No demuestres nada. O sea, que te ubiques en el supuesto sí o sí. Entonces, ¿no es terrorismo? Y entonces sucede que a partir de la aplicación de esto de razón de negocios del 5A, de la materialidad del 69, de la presunción de ingresos del 59, fracción 3, en facultades de comprobación, que decías hace un rato, 42, ¿no? Fracción 2, 3 y 9, Así que es. son revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas. electrónicas. ¿Tiene esas facultades? Sí, claro, revísame. Cumplí bien, ahí está. Pero no necesariamente tiene que ser lo que la autoridad está diciendo, José. Claro. ¿Cuáles son los ingresos acumulables? Son los que diga yo. No, señor, son los que dice La ley. la ley, ¿verdad? Y entonces esto nos puede llevar a un tema a consideración de la autoridad de defraudación fiscal. Y su equiparable, José.
Y la defraudación fiscal y su equiparable nos lleva en unos supuestos y a ver, y si con eso no quedan convencidos que tiene facultades, efectivamente, y que esas facultades pueden traducirse en un terrorismo, entonces me declaro incompetente para poder demostrar lo que es el terrorismo. Te voy a decir por qué. Sucede entonces que a través de los supuestos de la defraudación fiscal puede esto convertirse en delincuencia organizada. Delincuencia organizada. ¿Te acuerdas que te decía que en México solo hay 3 cosas que están organizadas? La delincuencia, las tandas y el payaso de rodeo. Claro, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero por supuesto, desde luego, delincuencia organizada. Oye, pero fíjate que si te vas a la ley federal contra la delincuencia organizada, te hace mención de, es cuando 3 personas o más. La pregunta sería, oye, no es que no hace falta pensarle mucho, de veras. Ahí te va. El contador, el director, el socio y el representante legal ya son 4. pero si nada más lo viéramos por el lado de, pues, si el que vende facturas y el que las compra son 2, Pues ellos no. o sea que ellos no entran. No, ellos no. Ellos no es delincuencia No, organizada. no. A los que les fue mal en el COVID, desafortunadamente, a las empresas que no están generando, desafortunadamente, que no tienen flujo para pagar sus impuestos, desafortunadamente, no van a pagar bien sus contribuciones, desafortunadamente. Oye, pues entonces, No tuvieron ningún apoyo, desafortunadamente. pues entonces por eso los CEFOS hasta los están apoyando. Desafortunadamente. Órale, iban más votos para estos ingresos que están apoyando para, ahora sí que para la causa. Sucede entonces que se pueden ubicar en el supuesto de la defraudación fiscal y entonces viene el número mágico, ¿no? 7-804-230. Hasta ese voto. 7-804-230. Después de ese, Sí estás ahí. agárrate. Y entonces sí, grábenselo. 7-804-230 de contribuciones. Uh-huh. Si se exceden de ese monto, de ese umbral, Actualiza la hipótesis. se actualiza la hipótesis de la delincuencia organizada. Y entonces vienen todos los efectos de delincuencia organizada, José. ¿No es terrorismo? ¿Cuáles son los efectos de la delincuencia organizada? Que si la prisión preventiva oficiosa. Claro. El Código Nacional de Procedimientos Penales te dice, en este caso, amerita. Prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir prisión preventiva oficiosa? No tienes derecho a libertad bajo caución. Vacaciones con todo pagado. Prisión preventiva oficiosa. Tómenlo en cuenta. No es para subestimarlo, estimados colegas, desde luego que no. Esperamos que la autoridad tenga a bien apegarse a las disposiciones fiscales, a la norma, que tome en consideración las circunstancias actuales, la crisis, el problema económico, la falta de crecimiento, porque en el afán de recaudar puede darse, a partir justamente de todas las facultades que ella tiene, puede darse ese supuesto, José. Y entonces te restringe Certificados. los certificados. Te va a decir cordialmente cómo debes de calcular tus impuestos. Qué si tomes, qué no tomes. Además, Te pueden embargar. te pueden embargar, no solo a ti, a dos terceros. Tercero por metiche. Y si acaso estás cumpliendo bien, o razonablemente, te aplican las ficciones legales. Uh-huh. ¿No? Aplica las ficciones legales. ¿Para qué? Para que le pagues. Y entonces, si no le pagas, bueno, pues entonces viene justamente el tema de llevarte a los supuestos de defraudación fiscal y posiblemente a la delincuencia organizada. Fíjate que con esto tácitamente te están diciendo, Armando, que antes de estas reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada, antes, pues entonces el EFO decía, entonces no hay problema, puedo estar tranquilo, puedo dormir feliz y además no caigo ahí. Sin querer, les dieron tranquilidad, porque entonces antes no había tanto peligro, no había tanto peligro.
Efectivamente. Así lo puedo ver yo, Armando. No lo Efectivamente, puedo leer de podría otra ser, manera. podría ser de esa forma, aunque en la exposición de motivos, pues generalmente va contra los CEFOS. ¿Quiénes son los CEFOS? Las empresas que expiden facturas por De operaciones operaciones simuladas. inexistentes, simuladas. Y los CEDOS, las empresas que las Las compran, compran. que las compran, ¿no? Que sí vayan por ellos, que sí los agarren, que sí efectivamente los detecten y entonces les apliquen todo el peso de la ley, todo el rigor de la ley, José. Sí, claro, por supuesto, a ellos. Claro. Pero decíamos en un principio, se requiere de recursos, de contribuciones. Pero mira, acuérdate que estamos en una administración en donde al delincuente, abrazos y apapachos a los delincuentes. Dice abrazos y no balazos. ¿Eh? Lo mismo pasa en el ámbito fiscal, a los delincuentes CEFOS, abrazos y no balazos. Y a los que estamos trabajando por la vía legal, por la vía intelectual, ahora resulta, ya ves el tema que comentabas hace ratito, se van contra los asesores fiscales que proponen estrategias fiscales. Bueno, por eso fue lo de los esquemas reportables. Por eso, entonces, ¿cómo es posible que estás poniendo la lupa sobre gente que está aplicando la o las leyes, haciendo la mejor ilusión fiscal, la cual no es ilegal, en vez de poner, si ya tenían los reflectores en los delincuentes, que son los cebos, ¿por qué carajo no se ha hecho nada, Armando? Ahí Bueno, está, dirían ahí, como cuando estamos en sexto de la secundaria, ahí está el pan. a ver, estimados colegas, puede suceder que en la aplicación justamente de estas normas, que es la parte que nos ocupa y es la parte que podría interesarnos, sucede que la autoridad lo hace de manera ilegal. Pero ese sector de contribuyentes tiene un grupo de abogánster que los defienden correctamente, José. Y sucede entonces que hacen mucho ruido, como decías tú, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. No concluye. Como todo el tema de la delincuencia organizada o de los delincuentes, en la puerta giratoria. Inicia, pero no concluye en una sentencia condenatoria. ¿Y por qué razón? Porque entonces saben defenderse. Pero y entonces, aquel sector de contribuyentes que no tiene cómo defenderse, no tiene los recursos para pagar buenos abogados, o buenos asesores, o buenos contadores para evitar ubicarse en los supuestos, ¿qué pasa con ellos, José? ¿Están desprotegidos? Y entonces serán los que paguen justamente las consecuencias de los actos de aquellos que se hacen cosas indebidas. Pues de la administración anterior, ¿tú has visto uno de esos gentes que ganaban mucha lana que están en el tambo, salvo Rosario? Bueno, Rosario no ganaba mucha lana. Rosario lo que hizo fue otra cosa, ¿verdad? Pues la ganaba de alguna manera. Bueno, pero estaba en el gobierno. Por eso dije la administración anterior. Sí, del gobierno. No, pero los del gobierno, ¿y ellos qué? Ni ¿Cómo que producen, no producen. Pero ¿cómo Es saquean? más, no hacen nada, nada más se gastan los recursos, no producen nada. Pero bueno, estoy hablando de la gente afuera, de los contribuyentes, que efectivamente realizan actividades productivas y que pagan las consecuencias. Fíjate que es el tema. Yo creo que aquí hay una mala visión por parte de las autoridades fiscales, Armando. Porque yo creo que aquí si las autoridades vieran al contribuyente como un cliente, lejos de espantarlo, lo tendrían que incentivar para que generen riqueza y por consecuencia pago de impuestos. Pues Pero yo creo sí, que ya lo vieron como cliente. no, pero a un cliente, si tú, Lo vieron tú a como un cliente, cliente así tú que lo ya espantas, lo agarraron como, vamos. el cliente se va. Así de sencillo. El Eso cliente sí. se va. Solo que su mente como que no da para eso. Lo que quieren es exprimirte hasta donde llegue. ¿De qué carajo le va a Pero son servir los al ratito? mismos. ¿De qué carajo le va a servir al rato atiborrar las cárceles de gente que no tiene lana para? ¿De qué le va a servir? Pero son los mismos, José. Los mismos, siempre sobre los mismos. Y no es característica de esta administración, sino las administraciones anteriores también iban por los mismos. Entonces, ¿Qué pasa? Algo está sucediendo, algo no está bien. Algo no embona. Porque no es esta administración nada más, estimados colegas, para que no nos vayan a decir ahí que estamos contra la 4T. Parejo. No. La administración anterior, nada más para recordarles, la administración anterior, es decir, la administración de Enrique Peña Nieto, ahí inició 69B, 2014. Sí. Ahí inició. Entonces,
pues ya lo traían. Es decir, siempre, siempre, en cada... Entonces, ¿qué? ¿Es incompetencia? ¿Es a veces grupos de poder? ¿Es que estamos en un círculo vicioso, no virtuoso, que tendría que pasar justamente de ese círculo vicioso a un círculo virtuoso en donde el contribuyente voluntariamente aportara sus impuestos, pero que el gobierno se los devolviera a través de lo que señala? Los servicios públicos. De los servicios públicos, de la seguridad, ¿no? Y cada vez te piden más a cambio de nada. Y entonces ahí estamos en un verdadero problema. En un verdadero problema. Se está generando la cultura del no pago, Armando. ¿Se está generando? Claro. ¿O lo hemos tenido ya durante un buen tiempo? No, pero cada vez es más. Pero cada vez se endurecen más. Pues ahora sí. Porque ahora ya está terroristas. A lo mejor al ratito, pues a ver quién se cansa más rápido. Pues porque ahora ya está delincuentes organizados somos. Bueno, no somos, ¿verdad? Podrían llegar a ser. Para eso son las medidas preventivas. Medidas preventivas y medidas correctivas en el cumplimiento de obligaciones, estimados colegas. Es necesario implementarlo con sus clientes para que no se ubiquen en estos supuestos. No lo subestimen. Por muchísimo tiempo le ha costado al contador, y lo digo con toda franqueza, toda honestidad, le ha costado a los contadores poder estudiar o entrar siquiera a documentarse respecto de los delitos fiscales, José. No les gusta. En los cursos que damos de delitos fiscales o de facultades de las autoridades fiscales o de medios de defensa, abordamos delitos fiscales, pero como que no le gusta al contador, José. Como que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de eso porque a mí nunca me va a pasar. Precisamente luego por eso les venden estrategias en donde son evasivas. Y ese es el problema, ¿verdad? Lo que decías, no se documentan, no estudian. Estimados colegas, lean un poquito más respecto justamente de esas consecuencias, tomen en consideración el monto que les estamos hablando, para que no perjudiquen a sus clientes, para que no perjudiquen a sus amigos o sus colegas o a quienes ustedes les sirven. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias ahí están y son muy claras. ¿Tiene el poder el Estado? Sí lo tiene. Todo el poder, sí, señor. No podemos decir que no. Ahí está. Sí, pero me dirán algunos colegas abogados que nos escuchan y que siempre están con nosotros, me dirán, Armando, pero para eso tenemos los medios de defensa. Es correcto, sí, totalmente de acuerdo. Y para eso tenemos la capacidad de poder demostrarle a la autoridad que sus actos son ilegales, sí, por supuesto, desde luego. Sin embargo, no pueden evitarle al contribuyente, José, el acto de molestia. Y ahí es en donde está el problema. ¿Cuál es el acto de molestia? Ven para acá, ¿verdad? Ven, el MP, para que demuestres que, oye, pero entonces no tenemos un principio de presunción de inocencia. En materia fiscal no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque sí se señala en la ley, ¿no? No, ahí no dice. Pues. En la Constitución no dice que la presunción de inocencia no aplique, contadores, pero es verdad. Tienes toda la razón. No aplica. ¿Por qué no aplica? Si ahí está. Ah, bueno, entonces hay que hacerlo valer. Claro. Ah, y para hacerlo valer, ¿en dónde lo vamos a hacer valer? Pues en un tribunal. En un tribunal. Entonces ya tuvieron que ir a un tribunal. Y entonces ya tuvieron que pagar honorarios, José. Claro. Pero eso no es terror. Pero ¿sabes cuál es el tema, Armando? No sé si a ti te ha pasado. Yo creo que a muchos nos ha pasado que los contribuyentes no les gusta pagar un honorario para un servicio preventivo. Ah, estás dando... ¿A cuáles? Vamos a matizarlo, ¿qué te parece? Esos son los de medianos, o sea, la clase media, porque los grandotes sí lo pagan. Los aspiracionistas. Los grandes sí lo pagan. Pues precisamente por eso están ahorita ahí. Y la clase media no. Entonces, ¿por qué crees que van a ir sobre la clase media? Tan no pagan que por eso son operaciones a nivel internacional. No tienen entonces medidas preventivas, pues si no tienen medidas preventivas los van a cachar ¿en qué? En inconsistencias, no en evasiones. Inconsistencias. Las cuales se traducen a un costo más caro. Y entonces viene eso, costo más caro. Pero no porque hayan tenido la intención, la voluntad de defraudar. No, no necesariamente. No, desde luego que no. La clase media, José, que son aspiracionistas,
La clase media que está ganando el pan con muchísimo esfuerzo, con dedicación, con estudio, con trabajo, defraudar, de verdad, es en serio, como dicen los millennials, es neta. No, José, no. Sucede que no tienen, no pagan esos servicios. Se presentan inconsistencias porque no llevan, las inconsistencias es a partir de que no llevan el cumplimiento de sus obligaciones de manera adecuada, Claro. correcta. Pero eso mismo les podría ayudar para poder crecer, Sí. consolidarse. Y con pies de plomo. Claro, no nada más por temas fiscales, José. No, de cualquier índole, legales, laborales, corporativos, La parte fiscal empresariales, tiene que seguridad ver social. claro, la parte fiscal tiene que ver con una planeación financiera, con operaciones, con estudios de mercado, con publicidad, con optimización de recursos, que eso lo vemos. Con una marca, Armando. Claro, desde luego, eso lo vemos en los cursos que nosotros tenemos. Claro. Porque no están enfocados simplemente a temas fiscales, señores. A partir justamente de una medida preventiva, simplemente por dar un ejemplo, revisan su control interno, José, y en el control interno detectan que tenían mucha fuga de mercancía, pero no llevaban un buen sistema de ¿qué? De control, de manejo, de supervisión de las mercancías. Y eso se podía traducir también en un incorrecto pago de impuestos. Claro. Pero revisas el control interno y entonces optimizas tus recursos, entonces ayudas a la empresa a alcanzar sus objetivos. Pero para eso tienes que pagar. Pero ese pago es una inversión. Pero que pagan a un contador baratito que nada más llega a cargar y abonar, Armando. Perdón por la expresión, pero hay contadores que se contratan por cargar y abonar y obviamente el honorario es bajito y pues las consecuencias vienen a Qué futuro. desafortunado. Qué desafortunado. Qué desafortunado. Es muy desafortunado eso. Porque efectivamente, entonces estamos ante una competencia desleal. Porque entonces, ¿de qué te sirve tu doctorado, José? Si vas a cobrar, ¿cuánto? 100,000 pesos de Iguala, pero hay un contador que va a cobrar 10,000 pesos por hacer lo mismo, dices lo mismo, no es cierto. No, Claro que no. eso te lo aseguro. Pero no lo saben. ¿Por qué? Porque entonces el empresario piensa que únicamente es para que cargues, abones y presentes una declaración. Así es, no. Semejante aberración, ¿no? Por parte de esos. Pero tampoco estamos hablando que a partir de esto se conviertan que los servicios constituyen una planeación fiscal indebida. No, señor. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ayudar, de apoyar, de convertirse en una herramienta profesional, sólida, especializada. ¿Para qué? Para ayudar a las empresas a qué? A sortear todas estas circunstancias, José. Claro. A salir adelante ante estas circunstancias. O sea, si no las acabó, si no las liquidó la crisis económica derivada del COVID, entonces los puede liquidar y les puede dar la puntilla final. ¿Quién? El SAT. Y entonces, fin de la historia. Pero no es terrorismo. Pero, no. No es terrorismo. Pero no es terrorismo fiscal. Son facultades de comprobación. Decían en algún momento, decían algunos, alguna persona conocida, de alguna autoridad en algún tiempo, que si los contribuyentes no tenían para pagar impuestos, pues entonces que cerraran sus empresas. Qué terrible pensamiento, ¿no? Muy cerrado. Pareciera que se va actualizando eso de manera constante, estimados amigos, colegas, José. ¿Por qué? Porque definitivamente se va a agravar el tema de la recaudación en el sentido de las facultades, el ejercicio de esas facultades que tiene la autoridad, para efectos de comprobar que, bueno, pues efectivamente están cumpliendo de manera correcta para ellos, ¿no? Claro. Porque el decir correcto, bueno, tendría que ser apegado a la legalidad, José. Mira, un ejercicio rápido, Armando. Sí que el Estado quiere lana. Pues ahora con la reforma del outsourcing, se echarse un clavado a ver quiénes ya no están registrados y qué fue de ellos. Una pequeña revisadita, seguro, aunque ya hay lana. Hicimos 2 programas del outsourcing. 2 programas. Y nos hacen falta más. Déjame decirte algo que está pasando. Sucede que a partir del outsourcing, pero esto es, de veras es terrible. No. Siempre se pierde, señores, se pierde el espíritu del porqué de esa reforma. Se supone que iban contra el outsourcing, no contra la subcontratación. ¿No? Y lo están llevando a toda la subcontratación, José. Toda la subcontratación. De manera ilegal, toda la subcontratación. Las constructoras, a todos los que subcontratan, ya se los están pidiendo.
Pero no tenía nada que ver ellos con el No, outsourcing. no. José, no tenían absolutamente nada que ver. Es una aplicación indebida, una interpretación incorrecta. Porque se están basando en el artículo. Ya tuve esos problemas. Pero ¿sabes qué pasa? Sucede que las empresas les están diciendo, lo haces o pierdes tu contrato. Qué terrible. Ven el 13, ven el 15, pero no ven el 12. Ujú. La clave está ahí, ¿no? 12 y 13. La clave está en el 12. Conjuntamente con el 13, por supuesto. Claro. Y entonces se lleva, y ahí entonces dices, todo el mundo se va a registrar. Todos los subcontratistas, es decir, a ver, espérame tantito, van a tener que modificar su objeto social y todo esto, ya lo dijimos en un momento. No lo van a modificar todos. No. Por supuesto que no. Pero entonces ya no van a poder contratar porque la actividad está en su mismo objeto social. Pero no tiene nada que ver con el outsourcing, José. Pero eso no es terror. No es terror. No lo malinterpretes. No lo malinterpreto. Por eso la conclusión entonces es que no es terror. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Se trata de la aplicación a veces indebida, a veces incorrecta que puede llegar a ser la autoridad en un afán eminentemente recaudatorio. Y en eso, efectivamente, puede alejarse, puede desprenderse un poco de la aplicación correcta de las normas fiscales y con ello causar daños, perjuicios a los contribuyentes. Es necesario que implementen medidas preventivas y a su vez también tengan en consideración aquellas medidas correctivas para evitarse ese tipo de consecuencias, José. Claro. Porque son graves, son bastante graves, no por el hecho de que la autoridad, bueno, iba a decir que no, fíjate, iba a decir que no te está llamando por teléfono, pero sí llama por teléfono. Sí, te llaman. La verdad es que sí llama por teléfono, iba a decir, si no te está llamando por teléfono para decirte, sí te llama por teléfono. La realidad de las cosas es que sí lo está haciendo. O sea, algo que digas que no está haciendo hasta el momento. Bien su trabajo. En eso tienes toda la razón. No Eso está es lo que haciendo yo su diría. trabajo. Pero alguna vez lo han hecho bien. Bueno, ahorita yo no sé. Alguna vez lo han hecho bien, porque si no, luego van a decir que estamos contra la 4T. No, nunca lo han hecho bien. Bueno, tal vez sí. ¿Sabes por qué? Porque de lo que se trata es de incrementar la recaudación. Pero ¿a costa de qué? Lo que se trata es de incrementar la recaudación. Dicen que el fin justifica los medios, citando a Napoleón y citando a Maquiavelo. ¿No? Que por cierto, lean El Príncipe, ¿verdad? Ahí viene. Muy bueno. No, mejor no, porque les van a causar pesadillas con lo que está pasando ahorita. O van a pensar como él. O van a pensar, sí, no, y entonces, no, ya está, olvídenlo. Olviden la sugerencia. Pero se justifica, se incrementó la recaudación, José. Ya ven cómo sí lo estamos haciendo bien, ya ven cómo sí estamos haciendo bien las cosas, porque incrementamos la recaudación y la vamos a incrementar más porque necesitamos más dinero. Para el gasto público. Para el gasto público. ¿Cuál es el gasto público, señores? Pues para ellos yo creo que es el gasto social, porque puro gasto social. A mí, como dicen los chavos, la neta, el planeta, a mí no me consta que efectivamente se ha destinado para eso. Así decía Chayito, y mira cómo resultó. Esperemos que en este segundo semestre no se traduzca en una terrible realidad todo el poder que actualmente tiene el Estado. Hay que portarse bien. Y bueno, tenemos que decirles la fórmula para que logren de alguna manera sobrellevar todo este tema de facultades de comprobación o de terrorismo fiscal, como quieran verlo, cada quien introspectivamente, ¿verdad? Que vean si es o no es un terrorismo fiscal. Pero aquí podríamos llegar a un comentario final, José, Sí. en conclusión de lo que hemos venido platicando. Y si me permites decirles la fórmula secreta, Pero por decirles favor. la fórmula secreta, que no es tan secreta, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Porque fíjate, te va. Sucede, esto por analogía, sucede contador, amigo, empresario. Sucede que cuando dices sí acepto, ¿qué sucedió? ¿Ya? Eso. ¿Cuál es la fórmula?
Acostúmbrate. Acostúmbrate. ¿Por qué? Perdón que lo diga de esta manera, pero como dijo Nostradamus, ¿ya? Nos chingamos. No hay de otra, mis estimados amigos. Hay que ponerse a estudiar, hay que tomar medidas preventivas, hay que ponernos a revisar todos nuestros ejercicios porque son 5, y ahí están las facultades de la autoridad y ahí está todo lo que va a hacer. ¿Para qué? Para recaudar, José. Sí, bueno, pero yo creo que no está por demás seguirles recomendando pues, que se sigan preparando, ilustrando y pues en un momento dado hacer valer pues el marco jurídico, Armando, que se supone debe de imperar antes de cualquier cosa. Tenemos que acostumbrarnos, ese es el caso. Acostúmbrense a vivir de esta manera. ¿Por qué? Pues porque estas facultades las vamos a estar viendo constantemente. Y no solo en la administración, sino la hemos vivido todo el tiempo. Entonces, por favor, atiéndanlo. Y no dejen de seguirnos. Recuerden que estamos 2 veces al mes en el programa acá de Vivo. Compartan si les gusta el video. Mándenos sus sugerencias, díganos qué temas quieren que abordemos. Esperamos siempre y estamos atentos a sus comentarios, a sus sugerencias. Recuerden que el próximo programa va a ser el segundo miércoles de julio. Segundo y último miércoles de junio tenemos nuestros programas en vivo. Estamos a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. 8 de la noche. Pueden seguirnos en Facebook, también en Twitter. ¿Tenemos Twitter? No, todavía no. También tenemos Twitter. Consulten la página. En la página, consulten los distintos cursos que tenemos preparados para ustedes. Recuerden que para quienes están registrados, bueno, pues tenemos ahí cuotas preferenciales para quienes están registrados y por supuesto, para los alumnos. Ha sido un gusto, un placer estar con todos ustedes. Y saludos a todos los que nos siguen. Muchas gracias por estar aquí presentes. Pues si les gusta, pues ahí un dedazo y pues a sus órdenes. Estamos para servirles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa. Se despide usted, su servidor amigo Armando Villa y José Padilla, un servidor. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la siguiente.